Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Espero que bien. En el vídeo de hoy vamos a ver lo que es una programación de estudio para la prueba libre de graduado en eso en vuestra comunidad autónoma. ¿Vale? Concretamente vamos a hacer una programación para tenerlo todo bien preparado en un mes del ámbito de sociales. Así que vamos con ello. Bueno, el ámbito de sociales, como todos sabéis, aglutina tres grandes materias o áreas de conocimiento. Lo que es la historia, ¿eh? La geografía y la historia del arte. Aquí tenemos historia del arte y geografía universal. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una programación que combine las tres materias o las tres asignaturas dentro de la misma semana. Es decir, vamos a ir relacionando los contenidos de una asignatura con los de la otra asignatura, porque muchos de ellos están relacionados. Entonces viene muy bien, sobre todo si solamente tenemos un mes, de poder crear bloques conjuntos de estudios de las tres materias, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo para que lo veáis más claro. En la semana número 1, lo primero que vamos a hacer es un eje cronológico con las principales etapas de la historia. Prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Y lo que vamos a hacer es poner las fechas dentro de cada etapa histórica, lo que abarca, porque estos suelen ponerlo bastante. Y luego dentro de cada etapa histórica vamos a poner los hechos más relevantes y los personajes más importantes. Es decir, es un esquema súper resumido en el que solamente vamos a poner hechos y personajes, ¿vale? Para ello tenemos nuestro temario y en nuestro temario vamos a ir extrayendo esa información, ¿vale? Luego, una vez que hemos hecho este eje cronológico con los principales hechos y personajes, vamos a estudiar el bloque de prehistoria y el bloque de edad antigua. Eso es durante la primera semana de la asignatura de Historia Universal. Luego, dentro de cada etapa, por ejemplo, en prehistoria, paleolítico, neolítico y monumentos megalíticos, es lo que suelen poner más dentro de este tema. Y lo que tenemos que hacer es un resumen con lo más importante de cada evento. En el paleolítico, pues tenemos que hablar sobre la forma de organización en el paleolítico, ¿eh? En el neolítico exactamente igual, cómo se organizaban, los principales avances respecto al paleolítico y los monumentos megalíticos, pues citar cuáles eran y la función que tenían, ¿vale? Todo esto lo tenéis que tener en vuestro temario. El examen del ámbito de sociales es un examen que tiene mucha información, entonces de lo que se trata es de tener un poco de cultura general, de saber un poco de cada cosa, ¿vale? No merece la pena que os matéis a estudiar cada tema como si os miraran solamente de la prehistoria, por ejemplo, sino que tenemos que saber un poco de cada tema, ¿vale? De la Edad Antigua nos vamos a centrar en Grecia y Roma, y tal vez a lo mejor algo de Egipto, pero fundamentalmente preguntan de aquí, de Grecia y Roma. Y de aquí yo me centraría en hablar de las poligriegas, decir qué eran las poligriegas, la estructura social, luego los principales eventos, que es la guerra médica, la guerra del Peloponeso, que es la guerra del Peloponeso y la guerra médica corresponden a lo que es la parte de Grecia. Los reinos helenísticos, a partir de la llegada de Alejandro Magno, y luego ya pasamos ya a Roma, con lo que son la República Romana, el Imperio Romano, la romanización, que es el proceso mediante el cual la península ibérica adopta las costumbres romanas, y los pueblos prerromanos que habían antes de la llegada de Roma a la península ibérica, lo que es el área ibérica y el área celtíbera, ¿vale? Esto sería lo más importante dentro de este bloque. Aquí hay muchísima información, lo único que vosotros tenéis que resumir a lo más mínimo, ¿vale? Porque recordad que tenemos muy poco tiempo, esto es todo para hacerlo en un mes y estamos dentro de la semana 1.
Bueno, entonces, de la parte de Historia Universal, semana 1, aquí tenéis los contenidos. Y ahora nos vamos a la parte de arte de la semana 1. En arte semana 1 tenemos que estudiar las pinturas paleolíticas, lo que es el arte cantábrico y el arte levantino, que podrían poner alguna imagen de este tipo de pinturas que se realizaban en las cuevas. Luego, del arte antiguo, tenemos que poner la parte de arquitectura, tenemos que estudiar algo sobre las pirámides, y yo me estudiaría el Partenón, que es el templo griego por antonomasia, el más importante, y luego de las esculturas clásicas me estudiaría alguna como el Doríforo o el Apogiomeno. Sobre todo lo que me haría es un esquema con las características generales, ¿vale? Porque todas las esculturas más o menos comparten esas características. Es decir, me miraría, por un lado, de Egipto me miraría las pirámides, ¿vale? Y de la parte de arte griego me miraría el Partenón y las esculturas clásicas más representativas. Luego, metiéndonos en Roma, el arte romano, me miraría lo que son las obras arquitectónicas civiles, lo que son acueductos, teatro, anfiteatro, los más representativos de la península ibérica y sobre todo los de tu comunidad autónoma, ¿vale? Porque suelen tirar para la comunidad en la que te presentas. Y luego me estudiaría el retrato romano, ¿vale? Porque pueden poner algún retrato romano para que digáis sus características. Bueno, pues esto sería la semana 1 que se compagina con los contenidos de la semana 1 de historia, ¿vale? Porque está todo relacionado. Hemos estudiado la historia antigua y ahora la historia del arte antiguo. Y luego de geografía de la semana 1 me estudiaría los mapas físicos y políticos de España, de vuestra comunidad autónoma, de Europa y del mundo, ¿vale? Porque son como 3 niveles. Comunidad autónoma, este es el más importante, mapa físico y político de vuestra comunidad autónoma, luego de España, luego Europa y en último lugar del mundo mundial. Los mapas políticos y físicos en los políticos, las capitales de provincia, mapa de las comunidades autónomas en España, muy importante, mapa de los países europeos con sus capitales, ¿vale? Y en los físicos, sobre todo, prestar especial atención a lo que son las unidades de relieve y los ríos, ¿vale? Son los que más suelen caer. Y luego me estudiaría los climas y paisajes vegetales mundiales, es decir, me haría un esquema, este esquema ya está en internet, pues con que pongáis esquema paisaje y climas mundiales PDF, lo encontráis fácilmente, con los principales climas y paisajes vegetales, ¿vale? Porque esto con un esquema lo podéis tener todo resumido en una página, ¿vale? Bueno, pues esto sería la semana 1 y ahora nos vamos a ir a la semana 2. Semana 2 tenemos de historia el bloque de Edad Media. Tenemos que aprendernos el feudalismo, lo que son sus características y su definición. Luego me estudiaría la civilización visigótica, todo lo que son los visigodos, la presencia de los visigodos en España y sobre todo el periodo de la Reconquista, Al-Ándalus y la Reconquista, ¿vale? En Andalucía, por ejemplo, suelen poner bastante esta etapa y en todo lo que son las comunidades del norte suelen poner lo que son los reinos cristianos. Aquí se centran más en Al-Ándalus y en el norte, lo que es la mitad de la península hacia el norte, suelen centrarse más en los reinos cristianos. Bueno, esto sería historia. En la semana 2 de arte tenemos el arte medieval. Y aquí tenemos que estudiar el románico y el gótico. Las obras de arte más importantes del románico, yo me estudiaría la pintura de San Climén de Taúl, ¿vale? Y luego me estudiaría del gótico la Catedral de Santiago de Compostela, que esto es ya de escultura. Luego del arte musulmán me miraría las principales obras de arte, sobre todo la Mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada,
¿eh? Y luego me estudiaría algo de la pintura flamenca, aunque esto ya nos metemos un poco en la edad moderna, ¿eh? El matrimonio Arnolfini de Van Eyck. Lo suelen poner bastante. Bueno, ya tenemos la semana 2 de arte. Vamos ahora a la semana 2 de geografía. Semana 2 de geografía nos estudiamos el tema de la población mundial, nos hacemos un buen esquema, sobre todo lo que son las pirámides de población, ¿eh? Lo que son las principales fuentes de estudio demográfico, los censos, los padrones, ¿vale? Saber hacer una pirámide de población y luego en el mundo urbano lo que son los planos urbanos, el plano radiocéntrico, el plano ortogonal, el plano irregular, las diferentes formas de plasmar la organización de la ciudad dentro de un plano. Y luego el tema de las unidades del relieve de España, que suelen ponerlo bastante, ¿vale? A partir de la meseta tenemos las unidades del interior de la meseta, las unidades que bordean la meseta y las que están en el exterior de la meseta. Nos hacemos un buen esquema y nos lo estudiamos. Bueno, ya hemos terminado la semana 2 y ahora vamos a la semana 3. En la semana 3 nos toca estudiar todo lo que es la parte de edad moderna. Toda la etapa de la edad moderna, aquí suelen poner mucho la etapa de los reyes católicos y el descubrimiento de América. Esto está mal puesto. Tenemos que estudiar esta etapa, hacerle especial hincapié, porque suelen poner preguntas de aquí. La parte de la reforma protestante de Lutero, que también puede caer. El imperio de Carlos V y Felipe II, lo que son los Austrias mayores, todo lo que es el expansionismo militar que van a cometer tanto Carlos V como Felipe II con sus hechos más relevantes, ¿vale? Y luego la guerra de sucesión, que es la guerra que va a poner fin a la dinastía de los Austrias en España y dará comienzo a la de los Borbones, ¿vale? Esta guerra suelen ponerla bastante, la guerra de sucesión, los principales eventos de esta guerra. Luego ya nos vamos a geografía, semana 3, nos vamos a arte. Y nos vamos a estudiar aquí en esta semana todo lo que es el Renacimiento y el Barroco. En el Renacimiento, características generales de esta etapa. Y aquí yo me estudiaría pues las principales obras de Leonardo da Vinci, de Rafael y Miguel Ángel. Y en España me estudiaría el Greco, como el entierro del conde Orgaz, por ejemplo. Y luego de la etapa del Barroco, pues yo me estudiaría lo que es Bernini, respecto a Europa, el Barroco europeo a Bernini, y respecto al Barroco español me estudiaría las obras de Velázquez. Me haría un esquema con las características generales del Barroco y luego en Europa a Bernini y en España a Velázquez. Luego nos vamos a semana 3 de Geografía y aquí yo me estudiaría los ríos de España, los climas y vegetación de España, el sector primario y secundario de España. ¿Vale? Todo muy resumido. Bueno, pues ya hemos terminado la semana 3 y ahora nos vamos a la semana 4. Bueno, en la semana 4 nos vamos a estudiar todo el bloque de historia contemporánea. Aquí lo que abarca es el siglo XVIII, bueno, siglo XIX, siglo XIX y XX. Los temas principales que me voy a estudiar sería Revolución Industrial, cae muchísimo, la Revolución Francesa también cae bastante, movimiento obrero, imperialismo, guerras mundiales, la descolonización, la Unión Europea y la Guerra Fría. De aquí si podéis tener un resumen de una página por cada tema, pues iría bastante bien, ¿vale? Vamos ahora a la parte de arte. Bueno, en la semana 4 de arte habría que estudiar todo lo que es el siglo XIX. Aquí yo me estudiaría sobre todo a la obra de Goya, Y luego también suelen poner mucho
las tendencias artísticas del siglo XX, todo lo que son las vanguardias artísticas, ¿vale? Impresionismo, expresionismo, la obra de Van Gogh suelen ponerla, así que yo me haría un buen esquema con todos los movimientos artísticos del siglo XX. Y por último, geografía de la semana 4, pues ya me estudiaré lo que queda. El sector terciario, que hace referencia al turismo, la Unión Europea, ¿eh? La Unión Europea, si me lo estudio de aquí, ya me lo quito de la parte de historia, ¿vale? Y luego la globalización y conflictos actuales. Esto lo suelen poner sobre todo para que hagáis una redacción. Suelen poner redacciones, pequeños textos que tenéis que escribir sobre un tema relacionado con un conflicto actual o algún fenómeno económico de naturaleza geopolítica, ¿vale? Bueno, pues como veis, está todo estructurado en 4 semanas. Si veis mucha información, pues tenéis que ir quitando cosas, pero todo el contenido está estructurado para que estudiéis lo máximo posible dentro de estas 4 semanas, ¿vale? Lo suyo es que vayáis cumpliendo con los plazos, es decir, que en la semana 1 esté terminado todo y no vayáis arrastrando contenidos hacia la semana siguiente, porque entonces cuando ya no os va a dar tiempo, ¿eh? Aquí la clave está en tener buenos resúmenes de cada cosa y sobre todo leerlo todo. Mucha gente piensa que hay que memorizar mucho porque hay mucha información. No, lo importante es que lo leáis todo, que tengáis conocimientos generales, no que tengáis unos conocimientos muy detallados, muy específicos, no, porque esto es un examen de cultura general, ¿eh? No es un examen del que te hacían en la ESO relacionado con un tema para saber mucho de ese tema. No, hay que saber un poco de todo, ¿vale? Bueno, pues espero que os sirva de ayuda esta programación de estudio y cualquier duda que tengáis o cualquier sugerencia me la podéis hacer llegar a través del correo o a través de la caja de comentarios, ¿vale? Yo tengo una plataforma online con todos los contenidos que acabamos de ver y os puedo informar sobre cómo apuntaros, ¿vale? Bueno, pues nada, un saludo para todos.